mensaje, así lo leemos. Con esto damos paso al invitado. Alejandro Pacha Sánchez Pereira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gustazo. Eso de dejar plata en un sobre parece medio turbio, ¿eh? Lo explicitamos, por eso. Nosotros somos sí, los somos periodistas ensobrados más sinceros. A la turbidez. El pizarrón se lo regalo yo. Ay, bueno, opa, ahí sería que estamos aceptando dinero directamente de un sector. Lo acepto. ¿Viste? La JUTEP interviene acá. Lo declaramos y todo. Lo declaramos como gasto de campaña. Nosotros no, te lo mando con como un gasto pegotín. de campaña del miedo. Bueno, no, pero yo te lo traigo con un pegotín de la 609 y lo declaro como gasto de campaña. Pero eso es más turbio que aceptar de nuestro público. Es publicidad de campaña. Está bien, ¿no? puede ser. Hay que declararlo. Ahí la presentación. Bueno, Alejandro Pacha Sánchez Pereira, un señor gracioso y carismático, como ustedes verán. Señor. Horrible. Un dirigente, un senador, nace en Montevideo el 24 de abril de 1980. Un pibe, total, es verdad. Bien, ahí corregiste, ¿viste? Es un político uruguayo y legislador que integra el Movimiento de Participación Popular, MPP, del Frente Amplio. En 2015 fue presidente de la Cámara de Representantes. En 2020 es designado senador de la República hasta el día de hoy, asumiendo la banca del honorable José Pepe Mujica. Exactamente. Qué responsabilidad, ¿eh? Es grande. Oh. Pesa. Sí, pesa, ¿te duele la espalda? Sí, bastante. Está muy Pero bien. bueno, tenemos un equipito ahí para llevarlo adelante, así que bueno, estamos bien. Antes que nada vamos a arrancar con el tema del día. ¿Qué sentís con estas nuevas descubrimientos de búsqueda y la diaria? Rompieron todo. Porque en realidad el pacto democrático se basa en que el Estado tiene un poder de entrar en la intimidad de las personas, ¿no? En función de la búsqueda del interés general y no del interés particular. Y acá lo que está claro, esto debe ser, por algo García dijo que llegó el tiempo de los carpetazos. ¿Sabés que estaba refiriéndose a eso? Era una autocrítica de García. ¿El tuit que lo puso hace unos minutos o hace unos días? No, hace unos días. Con la Iturralde. Cuando salió lo de Iturralde dijo, claro, llegó la política argentina del carpetazo. Se ve que estaba haciendo referencia a una visión autocrítica del ex ministro de Defensa Nacional García, porque lo que estamos viendo era el armado de un carpetazo, claro, ¿no? Con la utilización de recursos del Estado, moviendo cámaras, moviendo funcionarios públicos de narcóticos. Entonces a mí me parece que esto es gravísimo porque eso rompe el pacto democrático. Porque acá se está utilizando el poder del Estado, la plata de todos los uruguayos, en función de intereses espurios totalmente, que es agredir, denostar, extorsionar a un dirigente sindical. Porque ¿para qué querían tener esa información? ¿Para salir a prenderlo fuego enseguida? ¿O para tratar de decir, mirá que tengo esta información tuya, no te hagas el vivo, no me... Bueno, entonces me parece que eso es gravísimo. O capaz que se lo publicaban un mes antes de las elecciones. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas más víctimas hay? ¿Cuántos más? ¿Y van a hacer algo desde la bancada del Frente Amplio para llegar a saber si habían más, algún pedido de información? ¿Van a hacer alguna denuncia en fiscalía? ¿Algo van a hacer? Bueno, a ver, hoy tenemos la fiscalía investigando, ¿no? De hecho, en realidad algunos de los policías ya declararon, porque Sabrina Flores los convocó y de hecho la fiscalía ha instruido la posibilidad de que en el exterior se pueda revisar a ver si se pueden rescatar de alguna manera los chats entre el presidente y Astesiano, ¿no? O sea que ahí hay procedimientos que están en marcha. Yo creo que esto merece un repudio absoluto, ¿no? Un repudio absoluto y un repudio político. Probablemente yo nos desayunamos hoy de mañana con esto y no quiero involucrar a mis compañeros de bancada, pero creo que por lo menos un asunto político tiene que haber en el Senado de la República. Porque no podemos, si no, nosotros contribuiríamos a la cultura de la impunidad. Es decir, estas cosas pasan, nos enteramos que pasan, no sabemos cuánto más, porque recordemos que ustedes ponían recién el ejemplo, Charles Carrera, pero recordemos también algunos chats en su momento que referían a estudiantes y docentes de un liceo, ¿no? Que se los tildaba de zurditos y por tanto se buscaba ver qué información había. Eso quedó también después medio dejado de lado, como que era una cosa de esta lógica que ha tratado de construir el gobierno de que esto es de Astesiano y es pura manija y humo, ¿no? Bueno, el presidente dijo que era manija y humo y después hay gente procesado por el espionaje a los senadores, ¿no? Y también cuando
esto era a un nivel más personal, pero no por eso mejor, a su ex esposa. Bueno, por eso. Entonces, evidentemente esto parece ser que era una práctica. Una práctica se llevó adelante, que la descubrimos a partir de un caso totalmente diferente, pero explota los pasaportes rusos, claro, y termina en esto. Termina en esto, ¿no? Sí. Es brutal. Entonces yo creo que esto erosiona muchísimo el relacionamiento democrático, porque hay un gobierno que está llevando adelante estas cosas, con qué intereses, a cuántas personas lo hicieron, ¿no? Entonces hoy alguien me decía, bueno, y si se va a quedar en esto, y no sé qué, y algunos gritan juicio político, y no sé cuánto. Y yo creo que el juicio político es dentro de 4 meses, cuando el pueblo uruguayo tiene que sacar a este gobierno. Claro, como que a esta altura sería un esfuerzo. O sea, lo que vos podés hacer y tenés derecho es al pataleo, por supuesto, y a la denuncia, para que la gente vea lo que hoy tenemos, que es que la decencia no está en la torre ejecutiva. De hecho, vos si no me confundo, interpelaste en el Senado justamente por este caso. ¿Qué respuestas se dieron respecto a los ilícitos que llevaba adelante Astesiano? Bueno, nosotros hicimos una comisión general primero, y la segunda parte después no la pudimos llevar adelante, porque a ver, esto es interesante, pero la Presidencia de la República es un organismo que el Parlamento no puede convocar. O sea, yo no puedo interpelar al presidente, por supuesto no lo puedo hacer, pero tampoco puedo interpelar al secretario de Presidencia ni al prosecretario, que son las dependencias inmediatas de las cuales estaba Astesiano. Con lo cual nosotros hicimos una comisión general que no tiene consecuencias políticas, porque la interpelación, la Constitución establece que venís a rendir cuentas de tu actuación política, como no puede hacer eso la Presidencia, lo hicimos en el mecanismo de comisión general, es decir, venimos a informar. Y participó el prosecretario, ¿no? Y el ministro del Interior. Y ustedes recordarán, ahí dijeron las mentiras más grandes. Es más, llegaron a sostener, y le mostramos con documentación, que Astesiano no era jefe de la Guardia Presidencial, porque el delirio de este gobierno muchas veces para tratar de zafar hacia adelante de los casos que tiene, es colocar la mentira arriba de la mesa. No, Astesiano no era, pero tenía tarjetas que decían jefe de la Guardia de Seguridad Presidencial. Firmaba, ¿no? Aparecieron documentos, me acuerdo. Firmaba y sancionó a un comisario mayor. Claro. Que era el 4 de copas. El 4 de copas sanciona al comisario mayor, que era el subjefe ¿de quién? De la Guardia Presidencial. O sea, ¿quién puede sancionar al 2? El 1. Claro. Sí. ¿No? Sí, sí. Y eso todo estaba ahí, ¿no? Y después construyeron esta idea del 4 de copas, el perejil, decía alguna senadora, el que inventaba cosas, ¿no? Esto era todo un invento, y bueno, es el invento de Astesiano, en su cabeza pensaba cosas, pero no tenía nada que ver. Y acá queda demostrado que no, utilizaba las dependencias no solo del 4º piso de la torre ejecutiva, sino las dependencias de Suárez Chico, ¿verdad? Ordenaba investigaciones, porque acá se ordena una investigación. Claro. ¿Y cómo tenía el respaldo como para...? Sí, dale. Yo quiero decir esto. No, lo tenía porque ¿por qué ellos vinieron a decir que Astesiano no era el jefe de la Guardia Presidencial? Porque el jefe de la Guardia Presidencial tiene acceso a información sensible. ¿Por qué? Porque está cuidando nada más ni nada menos que al principal mandatario del país. Claro. Y además cuida a los mandatarios, porque la Guardia Presidencial es la que se encarga de la seguridad de los presidentes que vienen al Uruguay, de otros países. Claro. Entonces tiene acceso a toda la información, todas las dependencias del Estado tienen que rendirle cuentas. O sea, no es raro que le pida a la gente mover las cámaras, por supuesto. Mover cámaras, hacer búsquedas, ¿no? O sea, no. Eso lo puede hacer ¿en aras de qué? De proteger la seguridad de la presidencia. ¿Y en nombre del presidente o usando el nombre del presidente? Porque él todo el tiempo decía, yo estoy con Luis, o esto me lo pide Luis. El gobierno ha intentado decir que lo hacía en nombre del presidente, ¿no? Hoy, con el perfecto, sí, nos damos cuenta de que era en nombre del presidente y a nombre del presidente, ¿no? A veces, por lo menos, era nombre. Entonces, hay que ver cuándo actuaba solo, pero lo cierto es que igual la responsabilidad del presidente es haberle puesto esa responsabilidad institucional a alguien que ya sabía que tenía antecedentes. Sí. Entonces, quiero decir esto porque seguramente se corte por el lado más fino. Y acá se quiera poner el banquillo de los acusados a los policías que actuaron. Y los policías que actuaron están sujetos como a jerarquía. Y por tanto, si de la Presidencia de la República le piden que investigue algo, lo van a investigar. De hecho, además lo hicieron bien, porque según el relato que yo leí hoy, ellos, ante esta orden, que se la dan en Suárez Chico, ¿verdad? Inician un expediente, le solicitan a la Fiscalía investigar, no dicen quién le pide.
¿no? Está bien, ocultan esa información, lo cual es razonable, y llevan adelante un procedimiento que no fue ilegal porque le pidieron a la fiscalía para hacerlo. Claro. ¿No? Y después la conclusión era que no. La conclusión es que no había nada. Sí, o sea, no le plantaron algo, no le investigaron bien. Era simplemente un 24 horas. ¿no? Exactamente. Y te hago una pregunta, terrible. porque me surge tanto de los chats de Iturralde, que nos los conocemos a través de que le incautan el celular a Penades, o sea, no tiene ni siquiera que ver con Iturralde, y después esto, que es una sensación de desnudez ante el gran hermano estatal, ante el poder, porque ahora con la tecnología que hay, realmente pueden saber muchas cosas de uno, pueden a través del celular, a través de cámaras, a través de todo el aparato. ¿Qué pasa? Que para la legislatura que viene, ¿no tendríamos que poner esto sobre la mesa? ¿Cómo se puede empezar a limitar un poco el poder del Estado? Que bueno, que la tecnología no podés contra eso, pero algo podés controlar. ¿Qué reflexión te surge a partir de esto? Lo primero, el principal enemigo de este gobierno es el WhatsApp. Sí, eso, ¿no? Eso está clarísimo. Pero no del gobierno, digo, como de personas de a pie. Eso es el principal enemigo. Que hoy tenemos una situación donde casi no existe nada privado. ¿No? Y eso es parte de los dilemas de este siglo, ¿no? Este es un debate global. Hemos visto las situaciones que se han generado en Estados Unidos con los espionajes, las escuchas, los seguimientos de las personas, un montón de elementos que están arriba de la mesa. Mirá, yo como soy viejo, digo, esto ya viene. Yo me acuerdo que cuando vos empezabas a militar hace muchos años, vieron que yo nací en el 80, cuando vos empezabas a militar te decían, por lo menos en los cursos de formación que yo hacía, mirá la película Enemigo Público, ¿no? Una película de los 90, en donde el tipo lo que decía es, bueno, mirá que te pueden seguir, te pueden escuchar. Y entonces todo eso estaba centrado en la paranoia supuestamente sesentista. ¿Eso cuando estabas en el IVO? Sí. ¿Eso cuando estabas en el IVO o ya más por ahí, a posteriori? Por ahí, posterior. No, pero en realidad decía, no, eso es paranoia sesentista. Después descubrimos que hubo espionaje en democracia, ¿no? Descubrimos que los servicios de inteligencia del Estado investigaban y seguían a dirigentes sindicales, a dirigentes políticos. Al menos hasta 2004. Sí. Existió. Sí. ¿no? Archivo Berruti, estamos hablando. Entonces no estamos hablando de que era paranoia, ¿no? Sí, existía ahí. Entonces me parece que este es un gran debate que se da hacia adelante. Hay mecanismos en otros estados que son interesantes. Por ejemplo, los servicios de inteligencia tienen que investigar. Eso es así. Si no, todos los estados tienen servicios de inteligencia, incluso algunos estados tienen varios servicios de inteligencia, demasiado diría yo. De contrainteligencia. Sí, de este y del otro lado. Tienen que investigar. Pero, por ejemplo, existen países en donde cuando vos sos sujeto de una investigación de los servicios del Estado, ¿verdad? Existe un tribunal que no es policial ni nada por el estilo, es político el tribunal, a donde se le informa a algunos legisladores, ¿verdad? Después que se concluye una investigación, vienen y te citan y te dicen, mire, usted fue sujeto de investigación por parte de inteligencia del Estado, por X, ¿no? Porque había una hipótesis X. Esto es todo lo que se hizo sobre la investigación sobre usted y en este momento se destruye. Pero tú te enteraste. ¿En qué país sucede eso, por ejemplo? Bueno, en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? En donde hay una comisión de la Cámara de los Lores que tiene control. Acá tenemos los servicios de inteligencia estratégica del Estado que, tristemente, en este gobierno, el secretario de Inteligencia del Estado denunció al Parlamento de la República, ¿no? Hay cosas gravísimas que han pasado en Uruguay. O sea, había una comisión de seguimiento bicameral, nada más ni nada menos que los servicios de inteligencia estratégica del Estado, donde tiene la función el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, que él denuncia al Parlamento. O sea, denuncia al que lo debe controlar. Es brutal, por la filtración de un documento donde además el secretario de Inteligencia del Estado no cumplió con lo que dice la ley, que tiene que entregar documentos que puedan ser trazables. Claro. ¿No? Marcados. Claro. Total. O sea, cámbiame una palabra, algo como para yo después saber si me lo filtran, quién es que me lo filtró. Exactamente. Bueno, entonces tenemos ese lío. Yo creo que acá hay que poner resguardos democráticos y hay que discutir de qué manera. Cuando se discutió la ley de inteligencia estratégica del Estado, se discutió mucho de esto. Y se llegó a un gran acuerdo. De cómo debería funcionar, cuáles eran los contralores, de qué manera el Parlamento intervenía, cómo intervenía, y además generar, y después lo otro, la probidad de los hombres, diría Artigas, ¿no? O sea, yo diría del ser humano, pero... Claro, porque acá en realidad lo que pasó no fue legal, no es que legislando... Claro, por eso te digo, o sea... Pero digo, capaz que habría, no sé, que estén las cosas encriptadas, que no todo el mundo pueda acceder, no sé... Bueno, de hecho está encriptado y Scione denuncia que ella no accede a cosas de la causa penal, que la policía se accede, que los periodistas se acceden. No, hay un tema de...
hay un tema que se de filtraciones para todos lados que ha generado... A ver, a mí me preguntás, yo lo que veo es que hay una enorme ofensiva del gobierno contra la Fiscalía y la institucionalidad de la Fiscalía, ¿no? A mí en el barrio, yo me crié en la Gruta de Lourdes, ¿no? Sí. Me dicen, bueno, si tenés miedo que te investiguen, lo primero que tenés que hacer es desprestigiar al que te va a investigar. Claro. ¿No? Yo siento a veces que hay una acción desmedida del gobierno contra la Fiscalía, que lo que está generando es rompiendo justamente una institucionalidad que es la que tiene que investigar al poder, ¿no? Y si vos estás diciendo que, yo he visto un senador diciendo que la Fiscalía es un comité de base del Frente Amplio. Pero después Iturralde en privado dice, esta fiscal es nuestra, es blanca, ¿no? Por supuesto, es terrible, es brutal. Y tienen otra fiscal como Fossati. Eso, bueno, pero desde el Frente Amplio también se criticó mucho a Fossati, con o sin razón, pero digo, tampoco se puede decir solamente los blancos no, pero le pegan la justicia se puede criticar. Está como bastante bastardeado que no hayan podido poner un fiscal de corte. Todo me parece que es un mea culpa que todo el sistema político tiene que hacer. Pero voy a decirte dos cosas. Hay una diferencia. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio se dieron garantías. Y la Fiscalía actuó contra ministros del Frente Amplio y no hubo ninguna presión. Y bueno, ahora está actuando contra un senador. Y hay presiones. Y nos enteramos que hay presiones. Por parte del presidente. ¿Cómo que no? Hay una intención, sí, de presionar. Pero pará. Te diría que hay más presiones de la prensa. Bueno, habrá presiones de todo. Bueno, está bien. Pero recordemos que los chats de Iturralde, más allá de los chats, están en un contexto. ¿Cuál era el contexto? Un contexto de una conferencia de prensa dada desde el Parlamento de la República para defender al senador acusado, donde participó el ministro del Interior, que debería estar dando garantías a los denunciantes más que estar defendiendo a su amigo. Siendo jefe de la policía que lo va a investigar, además. Claro. En un contexto en donde otras estratagemas de utilización de recursos públicos de la policía, cosa juzgada, porque hay 4 procesados por ese caso, en ese contexto son los mensajes de Iturralde, no son después, no son ahora. No, fueron en aquel momento en donde además se hizo un flujograma, donde hoy ya sabemos que se trasladó a reclusos para presionarlos. Ese es otro caso de usar datos de la gente para por supuesto, porque la desesperación de Penades era conocer quiénes eran sus denunciantes. Sí, claro. ¿No? Para articular su defensa, seguramente. Y para apretarlos. O para apretarlos, o para ofrecerle dinero, para que desistan de la causa, no sé para qué. Lo cierto es que ahí lo que había era un aparato del Estado al servicio de uno de los senadores más importantes del Partido Nacional. Y todas las balas siempre terminan en el Ministerio del Interior igual, ¿no? Sí, claro. En el caso Astesiano, Berriel, Faúndez, todos renuncian, según Heber, por exceso de éxito, pero es la cúpula policial. Sí, el exceso de eso es buenísima. La historia. La sacó el estadio, Heber. En el caso de Penades también, todo termina apuntando al Ministerio del Interior y particularmente hacia la policía. ¿Qué cambios hubo en la policía o sigue siendo aquella policía de Bonomi? Bueno, lo que pasó es que este gobierno llegó y volvió a poner a policías de la vieja época, de las viejas mañas. Y la policía está sujeta. Lo que pasa es que acá, que cuando vos tenés la cabeza de un Ministerio del Interior, en este caso de la Presidencia de la República, que no tiene empacho en hacer este tipo de acciones y no reprime este tipo de acciones cuando se puedan cometer, bueno, no le puedes echar la culpa a la policía, que está sujeta a jerarquía. La policía actúa, Bueno, hay toda una discusión, debería denunciar los policías. Bueno, pero acá se cambiaron muchos jefes de policía por muchos problemas relacionados con esto, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es justamente, no es impericia, pero es la lógica de que yo llego y soy patrón de estancia. Y entonces no es el Estado, es mi estancia, yo hago lo que quiero, investigo a quien quiero, como quiero, pongo y saco. Exacto, pongo, saco, hago esto. Y ese es el gran problema, no respetar la institucionalidad. Porque la institucionalidad te pone reglas para que, justamente, que las pretensiones o el poder que vos querés ejercer no lo puedas hacer, ¿no? Porque por eso vuelvo quizá a la frase de Artigas, es decir, vos la ley, la institucionalidad y el respeto de los tiempos de la institucionalidad, te gustará más, te gustará menos, como el presidente quiere que unas cosas vayan rápido, otra cosa le parece que van lentas, ¿no? En el caso de Astesiano fue rapidísimo todo, ¿no? Y se cerró con un abreviado. Entonces yo creo que el gran drama acá es que lo que está fallando desde la cabeza, es el respeto por la institucionalidad, es el republicanismo. Yo podré tener equivocaciones o intenciones de ir a más o de buscar otra cosa o de presionar para hacer esto o de que se haga de determinada manera, pero las instituciones funcionan para ponerte en orden. Y acá lo que ha pasado es que no ha funcionado porque desde arriba se dan órdenes muy fuertes y señales muy fuertes. Porque el que rompió supuestamente un expediente en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, que hizo entrar a una subsecretaria por el estacionamiento, lo premiaron.
Lo premiaron. Hoy es el jefe de campaña del candidato oficialista. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando se dice el espionaje a los senadores y el presidente sale a decir que es manija, yo decía, solo la posibilidad de que alguien piense que puede hacer un espionaje, una investigación sobre alguien del poder político para presionarlo, solo eso implica que lo repudiemos. Porque es el mensaje de que nosotros no vamos a permitir eso en Uruguay. Que fue el mensaje que dio Delgado, si mal no me acuerdo. Delgado lo dio, pero no el presidente de la República. La calle Pou sale manija. A combatir, ¿no? Es verdad. Y la manija terminó en esto. Entonces yo creo que tenemos un verdadero problema. Siento que hay un gobierno en retirada y entonces lo que hace es tirarle barro a la fiscalía por las dudas que mañana le investiguen, ¿no? Eso es lo que yo siento. Esto es una percepción política, pero creo que es así. Creo que el gobierno siente que se termina. Y algunos tienen muchas preocupaciones de que puedan ser investigados en el futuro, entonces lo que están haciendo es enchastrando a la fiscalía. Sobre lo de que vos me decías del fiscal de corte, creo que hay que ponerse de acuerdo. Creo que hay que hacer cambios también. ¿Qué cambios? Bueno, yo te diría, abreviado, el nuevo Código de Proceso Penal. Sí. Un fiscal tiene que tener independencia técnica para actuar y está muy bien, no vamos a dar todo el debate de vuelta. Ahora, cuando vos haces un abreviado, que en definitiva es cosa juzgada, debería haber un tribunal que avalara si ese abreviado está bien o está mal. Por ejemplo. ¿No? Justo cuando estaba acá el doctor William Rosa decía que en realidad se le pegaba mucho al abreviado, ¿no? En cuatro pares, y que en realidad tenía muchas más bondades, y además de que le ahorraba mucha plata al Estado y que etcétera, pero sí, puede ser. Pero yo no estoy en desacuerdo con la abreviado, lo que digo es, el fiscal tiene que tener independencia técnica, por ejemplo, para que no pase lo de tiene que haber un colegiado, no un colegiado que dirija la fiscalía tiene que dirigir un fiscal general, un fiscal de corte. Pero podría haber un ámbito colegiado dentro de la fiscalía que revise los casos. Con más presupuesto. Bueno, por supuesto, porque esto tiene que tener recursos. Si la justicia no tiene recursos, estamos fritos. Y además el acceso de las pobres a la justicia, jodido. Llegó un sobre mal. Dice, ya 150 pesos, chicos, faltan solo 350 para que me compre un pizarrón. Buenos días a todos, recién llego. ¿De qué me perdí? Me hacen un mini resumen para estar al día. El Ministerio del Interior pone cada vez más trabas para el laburo diario y sin embargo hacen agua para todos lados. Resumen, estamos hablando del tema del día, que es que nos enteramos de una punta más del caso Astesiano, que es que esta vez el presidente sabía que se le estaba realizando un espionaje al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. El presidente asintió cuando Astesiano le manda el informe, digo, por las dudas, para no terminar presos vos y yo, que yo creo que tenemos un poco más de garantías al tener una pantalla verde detrás, pero por las dudas. Puede ser, en eso andamos acá con el Pacha. La verdad que lamento que esté como tomando tu entrevista, porque en realidad queríamos hablar de vos, siempre es mucho más contaminada por la torre ejecutiva. Es mucho más como asincrónica, ¿no? Atemporal la entrevista. Por ejemplo, no te preguntamos, ¿haces terapia? Vos sabés que no, pero no con un profesional, hago terapia. Pero no con profesionales. ¿Qué haces? ¿Charlas con amigos? No, mi forma de hacer terapia es ir a pescar. Mirá, ¿solo? Sí, o con algún amigo a veces. Pensar un poco, tranquilo, desengancharse. Hay días en los cuales uno te tiene que desconectar. Yo estoy a full, trabajando, militando, pero llega un momento, hay días en los que yo me desconecto. ¿En campaña podés ir a pescar algún día? No, imposible. En campaña imposible. Los fines de semana salís para afuera. En la barra ya hicimos 20.000 kilómetros en esta campaña. De ida. De ida nada más. Pero hago eso, trato de hacer eso o intentar juntarme con algún amigo a conversar. ¿Y cómo están viendo la campaña por ahora? Bueno, yo creo que viene bien. ¿Cómo es el clima electoral? Yo creo bien, más allá de algún escarceo, de alguno que se ofende u otro que quizás se va de tono en alguna expresión, yo veo una buena campaña. En términos generales, la campaña interna para mí del Frente Amplio viene bien. Nuestros compañeros, todos los sectores están haciendo un esfuerzo y creo que el esfuerzo está centrado cada uno en empujar, defender y argumentar quién cree que lo hace mejor. Yo creo que lo hace mejor Orsi, por eso creo que tiene que ganar Orsi el 30 de junio. Hay otros que creen que lo hace Carolina, hay otros que creen que lo hace Andrés Lima. Bueno, cada uno da sus argumentos a la gente para que se resuelva. Y creo que es bastante fraterna, más allá de que, bueno, a veces alguno se siente agredido por alguna expresión. Ahora que mencionas esto, ¿viste el afiche que publicó Valenti ayer que era como un autodisparo si votabas a Carolina? Espantoso.
No, yo no sé. ¿Qué le está pasando a Esteban? No sé qué le pasa. No lo tenemos. No sé qué le pasa. No, sí, pero dice que como que votá el 30 de junio si no te pegas un tiro, no sé, por la culata, no sé, una cosa mega rara. Un tiro en el pie. No, en el pie no, dice que... Sí, claro. Y te iba a preguntar, ahora que ya pasó un bastante tiempo, por lo menos, no sé si tiempo real, pero sí en nuestra mente, de todo lo que pasó con la denuncia falsa de Romina Celeste, ¿cuál es la teoría de quién estaba detrás? Si es que alguien estaba detrás y no era solamente Romina. Yo estoy convencido y tengo la convicción de que hay gente detrás. ¿Y por qué? Se lo dije a la fiscal. ¿Por qué porque el convencimiento? me citó a... No, porque se lo dijiste, ¿por qué convencimiento? No, pero me citó a declarar como testigo la fiscal, lo cual me parece muy bien, que la fiscalía investigue, que cite a todo el que pueda aportarle algún elemento. Primero porque yo no creo en la teoría de que dos personas se juntaron a tomar mate y dijeron, bueno, vamos a escrachar a Orsi. Okay. No lo creo, o sea, francamente, no creo que en su sano juicio nadie diga, vamos a armar todo esto, toda una opereta, que además una persona, en este caso Romina, se ponga en riesgo de ir a prisión. Porque si hay algo que tenía claro... Es lo que termina pasando, de hecho. Claro, pero porque ya tenía un antecedente, entonces era obvio que iba presa. ¿Tenía antecedentes, Romina? Mirá, y claro, fue el caso de Lula. La avenida de Lula. Entonces, con lo cual ese antecedente ya no es primaria, porque ya tuvo un antecedente, entonces ahora haces otra cosa y por eso terminan colocándola en prisión. Y a Paula le dan prisión domiciliaria, digamos, ¿no? Entonces yo no lo creo, la verdad, no creo que eso pueda pasar. Segundo, el nivel de viralización de los videos de Romina, primero se hizo bien organizado, era una estrategia, ¿no? Se anuncia antes del 8M, luego se impulsan nuevos videos después del 8M, en medio del 8M a las 5 de la tarde se hace un nuevo vivo, ¿no? Y así van. Cuando yo miro los niveles de viralización de los videos de Romina Celeste, se multiplicaron en esa semana por 2.500%. Vos me podés decir, bueno, es toda viralización orgánica. Bueno, yo te diré, mirá, todos los que hacemos campaña sabemos que si vos pautás, ¿tá? Y cuando vos pautás de manera masiva, que no es una pauta, son 3 pesos, cuando vos querés escalar un video y viralizarlo de tal manera tan fuerte, bueno, eso pasa. Entonces, si vos entras a Brand 24, creo que es, y que es un programa abierto, cualquiera puede entrar y ver, y puede analizar en definitiva, qué es lo que pasó, ¿verdad? Uno puede descubrir que atrás había un esquema financiero de financiamiento para viralizar estas cosas con cuentas falsas. ¿Atrás o al costado? Porque eso es algo que lo discutimos con el bicho Amaral que vino, que era, bueno, o sea, vos podés identificar que hubieron bots de interacción, que básicamente retuiteaban, daban me gustas, pero vos podés asegurar que fue el mismo operativo de Romina Celeste, o es un operativo paralelo que a veces funciona. No lo sé. Porque... Yo no lo sé, creo que lo que debe hacer la fiscalía es investigarlo y ver si lo puede llevar adelante. Yo no tengo más elementos que eso. Claro, porque te pongo un ejemplo en mucho menor escala, pero cuando pasó lo de Iturralde, nosotros subimos un cortecito de este programa hablando de eso y se nos llenó de bots que comentaban y que era claramente comentario de ChatGPT y de cuenta falsa. Y nosotros como, la re pegamos con este tweet. y eran bots y después los bots compartían cosas buenas de Orsi. Y nosotros no creemos que esto era armado por una campaña de Orsi. Fue como, bueno, un militante dijo, esto pega bien, le voy a poner unos mangos y lo viralizo. Puede pasar. Para mí, también puede ser una posibilidad. Puede pasar que haya intereses políticos partidarios que dijeron, bueno, vamos a levantar esto. Yo lo que te digo es que incluso algunos videos que salieron en YouTube, ¿verdad? Cuando vos pautás en YouTube, esto cuando vos hablas con la gente que sabe de estas cosas, ¿no? Cuando vos pautás en YouTube, una de las cosas que tenés que decirle a la aplicación que vas a pautar mucho dinero y entonces te pone como un cliente premium y te coloca mucho más arriba y vos sabés que tenés poco tiempo porque en determinado momento la plataforma se da cuenta de que es una acción maliciosa, es decir, entonces te baja las cuentas que creaste los canales de YouTube. Y eso pasó con los videos, con otros videos que se hicieron, ¿no? Claro. Y entonces, para tener grado de viralización, porque vos te podés viralizar, está bien, en una semana, en 10 días. Ahora, cuando lo haces en 24 horas, es que pusiste mucho recurso económico. Pues está bien. Perdón, entonces, tengo que decir que llegó otro sobre. ¿Otro más? Lucas Martí nos puso un mensaje. Cuando lo pongas lo voy a leer. Pero estamos muy cerca del pizarrón, chicos. 200 pesos más. Y tenemos un pizarrón. Pónganse las pilas, aprovechen. Tienen al Pacha acá, pregúntenle lo que quieran. Pero pongan más plata, claro. Si yo tengo que poner menos. Claro. Pueden poner plata con pregunta y te la leemos. Te quería consultar. Ayer Opción publicó encuestas que
yo creo que las viste y dijiste... Porque en la medición de abril estaba dando una distancia de Orsi y Carolina de 3 puntos, y en la medición de mayo le dan 20 puntos de diferencia. En el medio sucede todo el tema de la identificación de la denuncia falsa, y también el apoyo de Mario Vergara a Yamandu Orsi. ¿Cómo lees estas encuestas en donde básicamente hay una variación de 17 puntos de un mes a otro de Carolina a Yamandu? Me estás metiendo en un compromiso. ¿Por? Porque si yo me puedo comentar encuestas, hay compañeros que se enojan. Ok. ¿Está? Pero me parece que lo que dice la encuesta es eso. O sea, que Orsi es el candidato favorito, al parecer, de los Frente Amplistas. A mí el dato que más me importa es el dato que establece escenarios para octubre. Eso es lo que me importa a mí. Porque nosotros estamos en una competencia interna, está bien, pero acá el proyecto es el Frente Amplio. Y a mí el único dato que me parece relevante de todas las encuestas es que uno no gana el gobierno por encuestas, ¿no? Está claro. Uno las usa justamente como una indicación. Cuando a mí los escenarios me dan que con Yamandu Orsi en octubre, si el Frente encabezaría con Yamandu Orsi, podría rozar el 48%, lo cual en un esquema de 5 partidos políticos como existen hoy, con representación parlamentaria, eso te está dando la mayoría parlamentaria por la forma de distribuir las bancas. 47-48... Hoy, mayoría seguro casi. Claro, te da la posibilidad de mayoría. Y que cuando ubican a Carolina encabezando la fórmula, el Frente Amplio pierde 8 puntos ahí. Esa es la encuesta que me importa a mí. Porque acá de lo que se trata es de poder generar las condiciones, ¿verdad?, para que el Frente Amplio vuelva al gobierno. ¿No? Es eso lo que estamos discutiendo. ¿El mejor candidato es el Frente Amplio? Por supuesto que el mejor candidato es el Frente Amplio, pero también el Frente Amplio necesita recuperar lo que perdió, porque nosotros fuimos gobierno y perdimos el gobierno, y eso quiere decir que hay gente que nos dejó de votar. Y entonces, si yo tengo que jugar una carrera de 100 metros, y estamos nosotros 3, seguramente a mí no me van a poner, porque con mi peso voy a perder la carrera. O sea, capaz que vos, que sos un poco más flaco que yo, capaz que te da para correr o a ella, probablemente. Entonces yo voy a elegir al compañero más veloz para correr esa carrera. En una elección, yo tengo que elegir 2 cosas de un presidente. Alguien que pueda liderar justamente un proyecto de transformaciones, que pueda dirigir equipo, que tenga la valentía para hacerlo y para llevar adelante las transformaciones, que tenemos un programa que va en esa dirección y por tanto hay que poner a alguien que lidere ese programa para llevarlo adelante, pero también tengo que poner en una competencia electoral a alguien que gane la elección, porque puede haber un CRA o una CRA, pero no gana la elección. ¿Con Carolina no gana el Frente Amplio, decís? No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que con Orsi, ¿verdad?, el Frente Amplio tiene mejores condiciones, al parecer, por lo que dicen las encuestas. Para ganar mayorías. Y por mi convencimiento, que creo que lo hace mejor Yamandu. Pacha. ¿No? Pero eso no quiere decir que yo diga que, primero, si gana Carolina, porque esta percepción que yo tengo es una percepción que los Frente Amplistas y las Frente Amplistas, votando libremente en una elección que es abierta, que son primarias, que la vez pasada votaron 250.000, que deberíamos aspirar que voten 350.000, 400.000 personas, ¿verdad? Dicen, no, mirá, Pacha, lo hace mejor Carolina. Fantástico, para eso sirven las elecciones. ¿No? Porque yo puedo tener un montón de percepciones como dirigente político o como militante político. No me gusta lo de dirigente. Militante político. Ahora, después la gente te dirá si tu percepción es correcta o no. Y bueno, y entonces eso habrá que seguir para adelante. Entonces, para mí, lo importante es que vuelva la esperanza al gobierno. Eso es lo importante y eso es lo relevante, porque atrás de todo esto, más allá de las personas, yo no peleo para que haya un Frente Amplista en la torre ejecutiva. Yo peleo para que no haya más pobreza. ¿Tá? Porque no puede haber un 20% de niños que viven en un hogar pobre. ¿Por qué no puede haber 1 millón de personas que tienen un ingreso menor a 30.000 pesos? 1 millón de personas hay en el Uruguay hoy que tienen un ingreso, sea por jubilaciones, pensiones o salarios, menor a 30.000 pesos. Y eso está mal. Y yo peleo por eso. Entonces, en realidad la pelea no es por un nombre, una persona, un sector, una lista. La pelea es por cambiar la sociedad que tenemos hoy. Mi pelea, además, cuando yo empecé a militar en el MPP, que fue en el año 97, ¿tá? Yo empecé a militar mucho antes, porque empecé a militar con la Iglesia Católica. ¿Tá? Porque teníamos un merendero que lo bancábamos con venta económica. Yo vengo de una familia donde mi padre era bolche y mi madre cristiana. Entonces yo tomé la comunión y venía de la catequesis y mi padre me daba la masa con el manifiesto comunista. Teología de la liberación. O sea, totalmente así. Hecho genética. Hecho genética ahí. Bien. Y yo empecé a militar en mi barrio, en la Gruta de Lourdes,
con 14 años, en un merendero, porque mis amigos tenían hambre. Los que jugaban al fútbol conmigo tenían hambre. ¿Tá? Y entonces, alrededor del merendero, que la Gruta de Lourdes donaba ropa, se hacían ventas económicas y con eso se financiaba la leche que se daba ahí. Ahí empecé a militar. Después, sí, milité a nivel estudiantil, en el IVO, cuando luchamos contra la reforma educativa de Germán Rama y ocupamos los liceos. Eras Ocupa, me dijeron. Claro, sí. Ocupamos los liceos, ¿verdad? Y esa fue una experiencia maravillosa. Tenemos 16 años, ¿no? Y después me puse a militar en el MP. ¿Para qué? Para cambiar el mundo. Así de sencillo. Yo sigo soñando con que hay que cambiar el mundo. Te iba a preguntar, me encanta eso, sí. Para vos, ¿qué es ser de izquierda? Así, cambiar el mundo. Es así. Porque vivimos un mundo que es injusto. A ver, el mundo que tenemos hoy tiene una brutal injusticia, donde la enorme mayoría de la gente no tiene las cosas básicas resueltas. Y lo que hay que hacer es cambiar esa injusticia. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No sé. Pero yo me quiero sumar, como uno más, nada más, a esa larga lista de los que lucharon por generar igualdad. Y bueno, Pacha, ¿y cómo escalones en esa igualdad? Nunca vamos a llegar a nuestro sueño, probablemente. ¿O sí? Otros levantarán esa bandera, porque la lucha va a ser muy larga. Fíjate que tenemos una bandera, el Frente Amplio tiene una bandera que es de Otorgués. Hace 200 años hay orden artiguista que esa bandera flamea acá. ¿Cómo convive eso que vos mencionabas, de que vos militás para transformar la realidad? Mencionabas cuestiones vinculadas a la desigualdad, a la pobreza, con las declaraciones que salen en búsqueda el día de ayer de Yamandu Orsi diciendo, dice, el precandidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, descartó que un futuro gobierno del Frente Amplio encabezado por él, cambia el rumbo económico del país y aseguró que si es presidente no va a subir impuestos. Dos preguntas. ¿No se va a cambiar el rumbo económico del país? ¿Qué quiere decir eso? Y si no vas a tocar la estructura tributaria, ¿cómo vas a hacer para que, como dice el programa del Frente Amplio, que pague más el que tiene más? Dos cosas. Búsqueda puso un titular. Yo fui a ese desayuno. Esto de la nota, esto de adentro. Pero puso un titular, no, pero para poner el contexto. Búsqueda puso un titular que ni Búsqueda le preguntó a Orsi, ni Orsi se refirió a la política económica del gobierno en toda la entrevista. ¿Verdad? Le preguntaron por los impuestos. ¿Tá? Y Orsi dijo que no iba a hacer cambios sustantivos a los impuestos porque él estaba de acuerdo con la reforma tributaria que hicimos nosotros. Es más, hizo una crítica al gobierno diciendo, criticaron enormemente la reforma tributaria y no cambiaron nada. La dejaron, ¿no? Sí. Entonces, con lo cual demostrando que había sido una reforma justa, que había estado inspirado justamente en la idea que pague más quien tiene más. Y que en todo caso había que hacer ajustes, pero que sustancialmente no iba a haber cambio impositivo. Entonces, ¿no es cierto que habló de que no haya un cambio de rumbo económico del país? No. ¿Va a haber un cambio de rumbo económico del país? Lo principal que hay que hacer es cambiar la política económica. La política económica es la que genera que haya crecimiento económico y no haya distribución. La política económica es la que generó que se crearan 100.000 puestos de trabajo que ganan menos de 25.000 pesos por mes. Esa es la política económica. La política económica es la que generó que hoy se mercantilicen los medicamentos, porque cuando no accedo a los medicamentos por el recorte presupuestal, tengo que ir a comprarlos a la farmacia. Entonces, lo que antes recibía como un bien público, que es un medicamento para curarme, ahora tengo que ir a la mercantilización de ese bien, porque como no me lo proporciona ACE, porque le recortaron el presupuesto, tengo que ir a la farmacia. Y cuando pasa que los bienes públicos se mercantilizan, ¿verdad? Hay unos que tienen mucho y lo pueden comprar, otros que tienen que sacrificar consumos para comprar esos bienes esenciales y otros que no lo pueden hacer. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la política económica, ¿no? Que es la que ha generado congelamiento de salarios en este gobierno. Dentro de 46 meses, 40 hubo pérdida de salario, ¿no? En este gobierno los alimentos han crecido más que la inflación y por eso la gente abre la heladera y ve que compra menos. Pero el gobierno habla de que estamos con la inflación más baja de la historia de Uruguay, ¿no? Es verdad que estamos con la inflación más baja del Uruguay, ¿no? Porque el otro debate democrático es importante. El gobierno dice que nunca hubo un salario real tan pesado como el día de hoy, ¿no? O sea, no, tan alto. Tan alto, sí. Es verdad también. Pesado en el sentido de la masa salarial, pero sí. También es verdad. ¿Por qué? Porque vos pasaste 4 años que nadie te va a devolver lo que te quitaron, en 4 años, lo perdiste, ¿verdad? La famosa, esto si viene Olesker, empieza con las teorías de la V, bueno, esta es la panza, esa famosa, que bueno, cayó, vos perdías salario, perdiste todo eso en 4 años, y ahora, llegando a las elecciones, ¿qué hizo el gobierno? Te recuperó el salario del 19 y te dio un puntito más.
Entonces, es verdad, porque en el año 19 tenías el salario más grande de los últimos 50 años. Ahora te dieron un punto más y sigue siendo el más grande. Pero lo que hubo es una acumulación sistemática de crecimiento de salario real en los gobiernos del Frente Amplio, porque nosotros no estamos con la teoría del derrame, de que hay que hacer por dos cosas. Primero, porque no funciona. Y segundo, porque es injusta. Porque la teoría del derrame, ¿cuál es? Que los ricos sean más ricos, que el bolsillo de los ricos sea más grande, y que si ellos tienen ganas, alguna migaja va a caer para abajo de la mesa, derramando para abajo. Y si no tocas estructura tributaria, ¿cómo haces para repartir hoy en día? Porque, a ver, vos podés o mejorar tus ingresos o mejorar tus egresos. Yo dudo que recorten gasto. Que recorten gasto. Yo entiendo que quieren aumentar el gasto, por ejemplo, para el programa de pobreza infantil. Claro. ¿De dónde vas a sacar plata? ¿Del impuesto al patrimonio o de dónde? Varias cosas. Exoneraciones al IAE. Varias cosas. Antes de que contestes, alguien puso plata y te dijo: mi humilde colaboración, orgullosa de la izquierda de mi país, grande Pacha. Y otra persona puso plata y no dijo nada, pero llegamos al pizarrón. Bien, vamos arriba. Ahora sí, contesta, por favor. Golazo. ¿De dónde vamos a sacar la plata, Pacha? ¿De dónde vamos a sacar la plata? De varios lugares. Primero de ellos. Y me parece que hay discusiones interesantes para dar. A veces hay discusiones que no se pueden dar en campaña electoral. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hicimos la reforma tributaria, que fue tan criticada por los grandes medios y por el actual gobierno en aquel momento de oposición, yo estaba una vez en una mateada en el Capra, en el barrio Capra, Piedra Blanca, en un asentamiento. Y vi una señora enojadísima con nosotros, porque nosotros castigábamos a la clase media, ya se sentía de clase media, y además con el IRPF la estábamos matando. Entonces yo me pongo a discutir, porque nosotros hacemos mateadas con 2 micrófonos, y le digo: no, mire, usted no paga el IRPF. No, ¿cómo que no? Sí, no paga. No, y la mujer se enojó conmigo. Que yo la estaba tratando de mentirosa. Dijo: ¿para qué voy a buscar el recibo? Y fue a buscar el recibo a la casa. Y vino con el recibo. Acá está, me dijo. Y lo miramos juntos. ¿Dónde está el IRPF? Tenés razón. No pago IRPF. Pero pensaba que pagaba porque había un discurso mediático muy fuerte, porque nadie quiere pagar impuestos. Porque por eso se llaman impuestos, son imposiciones, si no serían contribuciones voluntarias, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos generás un debate... Sobres para usted. Cuando vos generás un debate impositivo, generalmente hay una tendencia social, motorizada además por un esquema mediático muy fuerte, que dice: tené cuidado que te van a cobrar a vos. No, entonces, es popular decir vamos a subir impuestos, pero... Entonces, eso es lo primero. Puede ser complicado decir no vamos a subir impuestos, como le pasó a este gobierno, y lo primero que hizo fue tocar IVA. Pero Yamandu está diciendo eso. ¿No? Yamandu dice: descarta cambios sustanciales. Mejor, loco. Yamandu sí descambia cambios sustanciales en la política impositiva. Aseguró que si es presidente no va a subir impuestos, dice la nota. Dice Delgado, bueno, está bien. Pero ahora vamos a lo siguiente. Y lo ha dicho antes también. ¿Qué es lo que precisas hacer? Pero es complicado. ¿Qué es lo que precisas hacer? Que la economía crezca. Si la economía crece, hay mayor recaudación. Si vos combatís la defraudación, hay mayor recaudación. Ahí tenés una vía de financiamiento, porque esperar a que crezcas un poco derrame, ¿no? O sea, porque Mieres acá también y dice: para aumentar salario hay que esperar a que esto crezca para... Pero yo lo planteo desde otro lugar. Yo te digo, por ejemplo, si nosotros potenciamos un sistema de riego nacional, te voy a poner un ejemplo. Hoy en una tierra razonablemente buena, productiva, agrícola del Uruguay, una hectárea de maíz son 6.000 kilos. Si esa hectárea de maíz es regada, son 12.000. ¿Qué quiere decir? Es el doble de fletes, es el doble de talleres mecánicos trabajando, porque si tengo más, voy a tener más rotura. Es generar empleo y actividad económica. Y cada una de esas actividades, además, tiene que tributar, porque el IRAE tributa por un porcentaje, etcétera, etcétera, donde hay una mayor recaudación. Pero además tenemos un debate que dar. Yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que tener instrumentos para orientar inversiones. Estoy de acuerdo. Ahora, tenemos que discutir si tenemos un país que invierte el 5 y algo % en educación e invierte el 6% en el gasto tributario. Porque el gasto tributario de este país casi cercano al 6%. Para aclarar, el gasto tributario se le dice, claro, a lo que se exonera de lo que debería pagar un agente tributario. O sea, por ejemplo, IRAE, que pasa de exonerar 500 millones a 1.200 millones en estos 5 años. O sea, entonces, ahí yo creo que hay pierde plata ahí. Claro. Entonces, yo creo que hay un debate desbalanceado en donde todo el mundo dice: tiene que ser eficiente el gasto público. Yo estoy de acuerdo. ¿Quién puede estar en contra que sea eficiente el gasto público? ¿No? Si podemos hacer 10 escuelas más, hagamos 10 escuelas más, porque hago eficiente el gasto. Ahora, hay que ser eficiente también lo que yo exonero, para que tenga
sea mucho más redituable para el país en caso de que yo sacrifico recaudación para que haya una actividad y se desarrolle una actividad, o si yo sacrifico recaudación y en realidad esa inversión igual se podría haber hecho, ¿verdad? Estoy perdiendo dinero. Claro. Entonces me parece que ahí hay varios focos para actuar. Y me parece que ahí hay mucho para trabajar en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ahí pueden haber espacios. Yo te digo, perfectamente es un punto del PBI. O sea, no podemos plantearnos que el gasto tributario, que hoy asciende a 6%, sea 5%. Y estás hablando de un punto del PBI, por ejemplo. Puede ser, ¿no? ¿Te parece que pedimos el video de la calle para conservar nuestra amistad con Mati? Y además hablamos un poco de seguridad para cerrar. Sí, seguridad. Pacha, ponete los auriculares, así escuchamos y pasamos último tema, un poco de seguridad. ¿Y qué pasa con esta rotura de contexto? De la sociedad? La calle Pou hace 2 días reconoció básicamente que pudo bajar la mayoría de los delitos o de las denuncias de los delitos, pero que no pudo con los homicidios, que es un reconocimiento nuevo por lo menos, o que si vos lees el programa de Delgado, que lo vimos al aire el martes, decía homicidios bajaron 7%, 3%, y es tipo, bueno, la calle Pou salió y tenemos un audio de lo que decía en campaña y de lo que está diciendo ahora, como para comentar. Estoy hablando del inicio del Ministerio del Interior, 2018, donde creció los policías de 26.000 a 31.000, donde tenemos un policía cada 800 y pico habitantes, más que toda América Latina. Fracasamos. ¿Alguien se cree que la seguridad fracasó por falta de recursos? La seguridad fracasó por falta de autoridad, porque el presidente tiene que decir el tema de la autoridad, el tema de la seguridad pública. Yo no soy responsable, ni siquiera el ministro del Interior. ¿Terminó? No es responsable el ministro del Interior, es responsable el presidente, dice. Bueno, esto decía en 2018 y que básicamente, a ver, el gobierno de la calle Pou llega al gobierno con el caballito de batalla de la seguridad, ¿no? Hoy en día, el mismo día que dice estas declaraciones en donde se reconoce que no pudieron con los homicidios, dice, pero por favor no hagan campaña con esto. ¿Cómo la ves? ¿Qué se puede hacer con seguridad, dado que, a ver, la tendencia de homicidios igual y de los delitos, o sea, de homicidios es creciente, de las denuncias de rapiñas y hurtos hace una pequeña invertida, pero ¿qué se puede hacer con la seguridad? Es espantosa lo que estamos pasando. Nosotros tuvimos problemas también con la seguridad cuando fuimos gobierno. Fuimos castigados por eso, creo yo. Sí, creo que estamos en un momento, ¿no?, en el que ya hay como un reconocimiento de, bueno, nadie pudo con esto. Sí, sí. ¿Qué pasa ahora? De haber más. Yo creo que lo que hubo es un uso inescrupuloso de un drama social, porque es un drama social, que la gente tiene miedo y que siente que no está protegida, y se hizo un uso político partidario donde construyeron la idea del renunciá Bonomi, pero el renunciá Bonomi era mucho más. Hay que sacar al Frente Amplio del gobierno. El Frente Amplio no puede resolver esto. Nosotros sí. Tenemos todas las soluciones para eso. Y no tenían ninguna. Esa es la verdad. No tenían ninguna solución. Y entonces lo que ha pasado es que tenemos una desmejoría absoluta de esto, con niveles de letalidad muy altos, en donde tenemos un crimen organizado. Hoy el ministro del Interior sigue desmintiendo que existe crimen organizado en el Uruguay. Dice que hay crimen desorganizado, ¿no? Que son banditas. Claro, sí. Claro, pero en realidad cuando uno mira y ve que tiene que haber una política integral. Entonces yo creo que hay que terminar con que la seguridad... A ver, esto es un problema claro de liderazgo político. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Te parece que es liderazgo político y no fraccionamiento social? No, de liderazgo político... Me estoy refiriendo es al uso de un drama social que tiene distintas connotaciones sociales, económicas y de seguridad. Al uso inescrupuloso de eso es un problema de liderazgo político. El sistema político no puede, porque puede haber la tentación del Frente Amplio que haga una campaña ahora diciendo, mirá, como nos matan todos los días, este gobierno hay que sacarlo porque nosotros somos maravillosos. Bueno, ahí pasa calle que dicen el gobierno fracasó, es que se está usando, pero para mí... la calle dice no se puede hacer campaña con esto. Por supuesto que se puede hacer campaña con esto porque es el tema que más preocupa a los uruguayos. Sí. Eso para mí no es un problema. Pero para mí es un problema. Lo bueno sería saber las propuestas, las personas, los abordajes. Está bien. Porque está poco claro por ahora. Bueno, está bien. Para mí es un problema que se haga campaña con esto, porque se hace campaña con el sufrimiento de la gente y con el miedo de la gente.
Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque esto después trae como consecuencia la idea de que hay un Mesías que nos va a salvar, ¿tá? Y ese Mesías después no nos salva y lo que construye es descreimiento absoluto en la política. ¿Tá? Y el descreimiento absoluto de la política es la apertura a lo peor que puede haber, que es la antipolítica, y lo vemos ahí enfrente. ¿Ah? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Pero digo que es un problema de liderazgo político en ese sentido. Es un problema de fragmentación social, sin lugar a duda. O sea, hay ciudadanos que conviven todos los días con la inseguridad y con el delito como un elemento central, y muchas veces donde el crimen organizado es el que imparte las reglas y no el Estado. ¿No? Entonces, yo creo que hay que tener una política integral, ¿no? Es decir, si mi mensaje es que vos podés sacar por el puerto de Montevideo el cargamento que vos quieras porque no hay escáner, si mi mensaje es que podés lavar dinero tranquilamente porque podés hacer transacciones hasta $140.000, porque las bocas de pasta base no venden con POS, ¿no? O sea, con efectivo. Son las que precisan que el efectivo camine. Vos me podés decir, $4.000, que era lo que permitía cuando estábamos en el gobierno frente amplio, es muy poco. Sí, era un error, había que mejorarlo. Ahora, $140.000, no puede ser que no tengamos ningún procesado por lavado de activos en 4 años en el Uruguay. No hay un procesado por lavado de activos. Creo que no hay uno por un chiquitaje. Sí, es una nos están corriendo del estudio, así que hay que redondear, porque no somos dueños de la torre ejecutiva todavía. ¿Es? Terrible. ¿El mensaje es de la torre? No. Ya llegan presiones políticas. Exacto, estos son presiones políticas. Nunca nos habían corrido tanto. Traemos al Pacha, viste lo que pasa. No, bueno, a ver, te cierro en esto. Seguridad, hay que tener una política integral y también hay que reprimir cuando se comete el delito. ¿Enfoque dual? Sí, yo creo que es así. Mirá, ayer en la puerta de mi casa robaron a una señora. Intentaron robar a mi compañera. En la puerta de mi casa. ¿Tá? ¿Sabés lo que me sorprendió a mí? La señora era de Punta Rieles, ¿no? Que estaba ahí yo no vivo en Punta Rieles, pero vivo ahí en Malvin Norte, ¿no? Y dice, ya está, me dejaron la boletera, me voy para casa. No hizo la denuncia. Habla de la naturalización de la violencia en la sociedad que tenemos para mucha gente, diciendo, está. Entonces eso es muy jodido y hay que trabajarlo en una precisión sabiendo que no hay soluciones mágicas, pero que hay que trabajar en serio en estos temas. La última pregunta se responde con sí. Había una última, yo tengo una última, que se la hacemos a todos. Se responde con sí o no. Vale. Pacha Sánchez, ¿a favor o en contra de la despenalización de las drogas duras? Sí. ¿A favor? Sí, yo en eso, la libertad. Muy bien, ¿pasaste bien? Fantástico. Qué bueno. Bueno, nosotros nos retiramos, nos vamos corriendo. Muchas gracias por todo. Vamos a tener pizarrón. Miedo al éxito. Lo relevante. Gracias, Pacha. Nos vemos. Entonces no tengo que pagar. Anda a laburar. Hola Marcucci, ¿con quién estamos? Anda a laburar.